Iglesia Casa de Milagros te invita a participar de sus reuniones los días miércoles 19:30 horas y los días domingos a las 9 y a las 11 horas. Nuestros pastores son Osvaldo y Liliana Sica y la dirección de nuestra iglesia está en Juárez Beauchef 2448 en el barrio Las Tunas, General Pacheco, Tigre. Si estás en la zona de José C. Paz, Moreno o San Miguel, queremos invitarte a participar de nuestras reuniones en el anexo de José C. Paz. Los pastores encargados son Liz y Alfredo Peralta y la dirección es Fray Marchena 5380, Cuartel Quinto. Los días de reunión son los días jueves 19 horas y los domingos a las 9 horas. Si estás en la zona de Pablo Nogués y sin congregar, queremos extenderte la invitación a que participes de las reuniones los días jueves 18:30 horas en Madame Curie 4318 Pablo Nogués. Allí te estará esperando la líder y encargada Mariana Gallegos. Que Dios te bendiga grandemente. Quien te saluda es el Pastor Guido del Ministerio Casa de Milagros de los apóstoles Osvaldo y Liliana Sica. Acá estamos en este tiempo de bendición, transmitiendo una enseñanza que va a ser de edificación para tu vida. Así que bueno, me honra y agradezco a todos los que mandan mensajes y que nos dejan sus saludos y pedidos de oraciones. Lo estamos haciendo y bueno, también quiero bendecir tu vida y en este tiempo tan particular, ¿verdad? En donde estamos transmitiendo y estamos enviando las diferentes, obviamente, enseñanzas, ¿no? Y bueno, damos gracias al Señor por ser herramientas útiles, ¿verdad? Espero que estés teniendo un tiempo de bendición. Y si no, si usted dice, mire, pastor, estoy pasando por un tiempo de dificultad, sobre todas las cosas, lo que hay que sostener es la fe en tiempos de dificultad, es la que nos va a sostener y nos va a ayudar a mantenernos firmes y salir victoriosos. ¿Está bien? Quiero compartirte esta enseñanza que la he titulado El carácter de Cristo y que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y cada vez que enseño acerca de la importancia de lo que es el carácter, me ayuda a poder entender, ¿verdad?, la diferencia entre el carácter de Cristo y el carácter que a veces uno tiene, ¿verdad? Y eso es muy importante para poder generar cambios profundos en nuestra vida como hijos de Dios. Hay una palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, 13 y 14, que me ha bendecido mucho, me ha bendecido muchísimo, y ahora quiero explicarte el por qué, ¿no? Y te lo quiero compartir en este momento. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No, fíjese lo que dice. Fuiste sellado, ¿verdad? Para yo haber sido sellado, usted tiene que entender que hay cosas que se tienen que dar en nuestra vida, ¿sí? Primero, haber creído, ¿no? Dice ahí. Y también haber oído la palabra de verdad, ¿no? Dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, ¿no? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es importante que me puedas seguir en esta secuencia porque esta palabra fue de mucha bendición para mi vida y yo quiero que también lo sea para los que están compartiendo esta programación. Dice que recibimos un sello
¿verdad? Una marca. Y por eso dice el título de esta enseñanza, el carácter de Cristo, ¿verdad? Y es muy importante poder entender la noción, el concepto de carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo llegué al camino del Señor tenía 10 años, o sea que ya tuve 10 años, ¿sí?, de experiencias que en mi vida dejaron marcas, huellas, que formaron un carácter. Sí, hay personas que llegan a los 20 años, o sea que ya hay 20 años de experiencias previas a haber llegado a Cristo. Y esos 20 años marcaron la vida de esa persona, ¿verdad? Desde el ámbito familiar, que es la primera concepción, cuando yo abrí mis ojos cuando era bebé, obviamente estaba en el ámbito donde yo nací, crecí, el ámbito en el que me movía, mis amigos, el ambiente, el lugar, lo que fuere, ¿verdad? El entorno, ¿sí? Los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, no sé en qué momento llegaste de tu bendita vida. Pastor, llegué a los 30 años, llegué a los 35, llegué a los 60, o sea que ya hay toda una vida. Y es muy importante poder entender eso porque cuando nosotros vemos, dice, fuimos sellados. O sea, hay una marca que se puso en nosotros por primero haber oído la palabra y segundo haber creído, ¿no?, en Jesús. No, oí la palabra, el evangelio de salvación y segundo yo creí en él y por ende dice que el Espíritu Santo vino y me puso una marca, me puso un sello, fuimos sellados, ¿verdad? Entonces es muy importante poder entender esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la definición de carácter, van a ver que el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona, ¿verdad?, que la distinguen de los demás por su comportamiento, ¿no? Creo que ahí tenemos la definición, la placa con la definición de lo que es carácter, que está poderoso poder entenderlo de esta manera, ¿no? Dice que el carácter, la definición de carácter, es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona y que nos distingue de los demás por nuestro comportamiento. O sea que el carácter, dice, viene del griego y significa marca. El término carácter viene del griego que significa marca, del griego charazo, y que significa marcas. El carácter era una marca. El carácter tiene dos componentes, que es la personalidad y el temperamento. Entonces, cuando yo digo el carácter, estoy haciendo referencia a la marca que cada uno de nosotros tenemos y que esa marca es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona y que se fue construyendo, ¿verdad?, a lo largo de su vida, ¿verdad? Por eso una persona dice, este tiene mal carácter, ¿no? O este el carácter podrido que tiene. No, este sí tiene carácter, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nosotros usamos esa terminología acerca de carácter, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos este tiene carácter? Cuando decimos este tiene carácter, quizás yo no me estoy dando cuenta, pero estoy mezclando lo que es el temperamento con el carácter. Cuando yo estoy hablando de este sí tiene carácter, estoy hablando acerca de un temperamento colérico sanguíneo, que son dos cosas distintas y te lo voy a explicar en otro momento, ¿sí? Pero cuando yo hablo de carácter, estoy hablando acerca de que esa persona tiene marcas en su vida que han sido el resultado de toda su historia pasada. ¿Está bien? No sé. ¿Cuándo llegaste a la iglesia? Pastor, yo llegué cuando tenía 20 años, como consecuencia de lo que fuere, no sé, hubo una situación que me hizo llegar a la iglesia. Está bien. Pero ya vino con 20 años, ¿sí?, de cualidades, circunstancias y marcas que han marcado la vida de esa persona, que pueden haber sido buenas como malas, pueden haber sido experiencias espectaculares como experiencias traumáticas y que forma el carácter de esa persona. Porque es el conjunto de cualidades y circunstancias que van formando la persona y el carácter de esa persona, ¿no? Entonces, yo te compartía que crecí en un hogar con muchas carencias afectivas y en un lugar donde había mucha violencia. Mis padres discutían muchísimo. Por ende, yo de chico crecí en un ambiente cargado de tensión, cargado de bronca, de palabras fuertes, cargado de falta de afecto.
Y todo eso fue generando marcas en mi vida. Escuche, a la edad de 5 años, cuando yo voy a entrar en la vida de la escuela, ¿no? Fui al jardín de infantes, lo primero que hice fue, me acuerdo yo, agarré un taco de madera y se lo clavé en la cabeza a otro chico. Entonces aparece todo el equipo de orientación para ver qué es lo que pasaba con este niño, y ellos, viendo mi vida en esa edad de 5 años, dicen: este chico está hiperviolento. Ahora, ¿por qué el chico es violento? El pibe no nace violento, la persona no nace violenta, sino que yo estaba creciendo en un hogar violento y yo recibía marcas de violencia, y por ende yo qué iba a dar, lo que estoy recibiendo. Entonces, cuando dice acá la palabra del Señor que como consecuencia de haber oído la palabra, ¿no?, y haber creído, yo recibí una marca, esa marca es una marca externa, ¿verdad? Es algo que viene de afuera a mi vida. Pero yo ya vengo con marcas. Por eso es el carácter de Cristo, es el conjunto de cualidades, ¿verdad?, que no son mías, son de Cristo. Pero como consecuencia de haber creído en Él, dice que esto reemplaza las marcas que yo ya tenía. Yo tenía marcas de violencia, de bronca, era vengativo, una persona que me agarraba las trompadas, me decía: ay, yo ya te estaba pegando. No importa que aunque yo cobrara, no me interesa, pero como crecí en un hogar así, ¿verdad?, en base a esas marcas, mi carácter era así, un carácter repulsivo, me quería pelear, ¿verdad?, porque crecí así. Pero dice que cuando yo creí en el Evangelio de Cristo, y oí la palabra y creí en Él, dice que a mi vida vino un sello, una marca nueva, que es la del Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo venga a mi vida. Y esas marcas que yo traía sean reemplazadas por nuevas marcas. Por eso dice: nueva criatura somos en Él. ¿Ok? Dice: nuevas criaturas usted es. Todo lo viejo quedó atrás. Y ahora está todo lo nuevo. Y eso es importante que usted pueda entender. Así como la vida, así como el entorno, así como el ambiente, así como en casa, en el trabajo, en lo que fuere, yo recibí y voy a recibir marcas que forman mi carácter, ¿verdad? Así también el Espíritu Santo trae a nuestra vida el carácter de Cristo. Y por eso dicen la gente, las personas: che, este de que fue a la iglesia ya no es el mismo de antes. Claro que no, porque antes era así, pero ahora recibió el carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo. Hay marcas de dolor, marcas de angustia, cicatrices. Si usted mire, dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero si tuviéramos la capacidad de ver nuestra vida espiritual, quizás veríamos un montón de cicatrices, de marcas, de situaciones en nuestra parte almática, la parte almática, veríamos un montón de cosas. Y por eso también que a veces veo, caminando por la vida, gente que sangran en el alma. Gente que cargan con heridas profundas que no han sido cicatrizadas y que por ende no les deja avanzar y no les deja realizarse en su bendita vida de lo que están queriendo hacer. En el hoy, marcas de resentimiento, marcas de falta de perdón, marcas de lo que fuera. Hay gente que por ahí han sido abusadas, violadas, han sido violentadas y cargan con eso y nunca lo han hablado y han callado, y eso le ha generado un montón de situaciones a nivel almático, psicosomático y lo que fuere. Y por eso cuando vienen a Cristo, todas esas marcas, todo ese carácter que se había formado en nosotros, ¿verdad?, es reemplazado por las marcas, por el nuevo carácter de Cristo. Y ahí se ve una transformación, y la persona que por ahí era de una manera ahora es de otra manera. ¿Pero por qué? Porque cargan con las marcas de Cristo, es el carácter de Cristo en la vida de esa persona. Y esto es muy importante poder entenderlo, querida iglesia, porque a veces la falta de entendimiento en este aspecto hacen que personas estén en la iglesia, pero sin haber recibido el carácter de Cristo. Y escuchen, el hecho de yo recibir el sello del Espíritu Santo es mi responsabilidad poder sostener diariamente mi vida de comunión con Él, ¿verdad?, este carácter nuevo que está dentro mío. ¿Por qué? Porque si no lo hago, volverá lo viejo, lo que sí está acá. Volverá a resurgir, ¿verdad? No, esas heridas, esas cosas del pasado. Entonces esto es algo continuo. Por eso el apóstol Pablo dice: mortificando la carne. Es un morir día a día. Es un morir
día a día, es entender que hay un sello sobre mi vida, hay un nuevo carácter, hay nuevas marcas que han sido puestas en mi mente, hay nuevas marcas que han sido puestas en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, ¿verdad? Y que yo tengo que actuar conforme a eso. ¿Por qué? Porque es el carácter de Cristo que ha sido impreso en mi vida. Entonces, es poderoso esto poder entender acá, porque dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y bueno, vamos a ver acá, acerca de lo que te decía, que el carácter tiene dos componentes, que es la personalidad y el temperamento. Personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la diferencia de otra por medio de sus características o cualidades originales. Como decíamos también, el otro elemento del carácter es el temperamento, ¿sí? Que dice que es la manera de ser o de reaccionar del individuo, determinado por los aspectos motivacionales y emotivos propios de cada persona. Estos dos factores están dentro de lo que es el carácter. Son los dos componentes que se desprenden del carácter, que es la personalidad y el temperamento, ¿no? Entonces es muy importante poder entender esta construcción. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo recibimos su sello, su marca o carácter a través del Espíritu Santo. Y esa marca indica que le pertenecemos a Jesús. Precisamente es nuestro carácter lo que nos identifica como cristianos. Por eso yo te decía acerca de la importancia de poder entender esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que hay una lucha entre mi carne, ¿no? Los deseos que quiere mi carne y lo que el Espíritu desea. Hay una lucha continua, es diaria esa lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ha sellado con el carácter de Cristo, que es un conjunto de cualidades que son marcas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? De forma externa, ¿sí? Pero yo a la vez ya he traído marcas, que son las marcas que he construido a lo largo de mi vida. Inclusive puede ser que usted haya nacido en una iglesia, en cuna cristiana, como dice, yo no vengo de cuna cristiana. Y hay un carácter que se ha marcado, independientemente que haya crecido con padres, pastor y lo que fuere, ¿verdad? Muchas veces hace referencia al término legalismo, ¿verdad? O al término religioso, porque quizás creció en un hogar muy estructurado a nivel del entendimiento bíblico, ¿no? Entonces, quizás se ha formado un carácter de una manera tal que no coincide con lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Porque se ha criado en un hogar lleno de limitaciones, lleno de regulaciones, lleno de un montón de cosas, lleno de mandamientos de hombres, pero no necesariamente con cosas que tengan que ver con la revelación de la palabra del Señor o la interpretación de lo que tiene que ver con el Evangelio. Ejemplo, ¿a qué se refiere, pastor? Un ejemplo, ¿no? Creciste en un hogar en donde yo crecí cuando llegué a la iglesia, llegué en un tiempo muy diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, por ahí en esa época, jugar a la pelota era pecado. Si íbamos a jugar a la pelota una vez al año, jugábamos a la pelota y después nos daban el sermón de la vida, ¿verdad? Porque obviamente cuando yo llegué al Evangelio no llegué a esta casa, yo llegué a Casa de Milagro a los 15 años. O sea que yo ya tenía 5 años de experiencia con el Evangelio. Llegué a una iglesia un poco más conservadora. Los varones no podían usar pantalones cortos, imagínate, ¿verdad? Eso ya era como algo extravagante, ¿sí? Entonces hay gente que carga mucha religión encima, que no necesariamente tiene que ver con lo que tiene que ver con la palabra del Señor, ¿no? Entonces en ese momento se nos enseñaba que no teníamos que juntarnos con el mundo, ¿verdad? Porque la gente del mundo era pecadora. Y yo decía, si la gente es del mundo, ¿yo de dónde vengo, no? Entonces en el tiempo, en la medida que uno fue entendiendo la revelación de la palabra y el carácter de Cristo se nos fue revelando en nuestra vida, yo fui entendiendo a lo largo del tiempo y tuve que sacar de mi mente todas esas estructuras religiosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Porque yo te digo esto, si la gente del mundo es la pecadora, ¿no? ¿En qué momento yo puedo llegar a esos pecadores? Si yo tenía que hacer como una especie de
yo les llamaba el country cristiano, ¿no? Estábamos todos reunidos en nuestras comunidades, encerrados, protegidos entre nosotros, viendo cómo el drogadicto, el pecador, el alcohólico, ¿verdad? Viendo el que era necesitado como algo ajeno, externo a nosotros. Cuando uno va a la palabra del Señor, uno entiende de que a esas personas tenemos que ir, porque ellos necesitan de Dios. Ellos necesitan, y claro, como han crecido en esas estructuras, hay personas que no se juntan, porque ¿cómo voy a juntar con el pecador? Mira, tiene un cigarrillo en la mano, ¿cómo voy a hablar con él? Y si no le predicas la palabra del Señor, y si no le hablas, si no compartís de lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces ¿cómo lo vas a hacer? No estoy diciendo ponete a fumar con él, porque no estoy diciendo eso, son dos cosas totalmente distintas, ni tampoco te estoy diciendo ponete a tomar vino con él. Pero la única manera de poder llegar a esos segmentos, a esos lugares donde hay gente necesitada del Señor es yendo por ellos. Dice, vayan y búsquenlo, fuércenlo a entrar. Y eso tiene que ver con romper paradigmas mentales, porque hay gente que ha crecido en el Evangelio con esas estructuras religiosas, en donde muchas veces yo me encuentro con gente que dice, qué bueno que ustedes vienen, porque tengo una iglesia acá a la vuelta de casa que no se quiere juntar con nosotros porque ellos consideran que somos pecadores. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Saben por qué? Porque crecieron bajo una estructura religiosa que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Recibieron marcas, se formó un carácter en la vida de esa persona, ¿verdad?, que distorsionó la idea del Evangelio. Entonces esto es para una persona que quizás viene a un hogar, como en el caso mío, que sufrió violencia y lo que fuere, también como para una persona que nació en el Evangelio, con estructuras religiosas que han hecho de su vida, que han puesto en su vida marcas y han formado un carácter, ¿verdad?, que nada tiene que ver con el carácter de Cristo. Y si no, fíjate en la palabra del Señor, dice que él, el 80% de su ministerio estuvo fuera del templo, fuera de la sinagoga, recorría las calles, se juntaba con los que para la época, las estructuras religiosas de la época eran gente pecadora, impías, ¿no? Gente que no merecía ni siquiera ser saludados. Y si no, hay usted el ejemplo de la parábola del samaritano, ¿no? Ahí nos deja ver cómo era la estructura de la época. Entonces, dicho esto, cuando usted recibe a Cristo, recibe una marca, ¿ok? Recibe un sello. Y esta marca indica que usted le pertenece a Jesús, que usted es un hijo de Dios. Y el carácter no es algo que se trae del seno materno, sino es algo que se construye, ¿verdad?, por medio del medio ambiente, la cultura, el entorno social donde cada persona se forma. Entonces yo te decía, si puede ser que a esa gente que hayan crecido, como en el caso mío, en un hogar con peleas, y cuando crezca esa persona va a tener una alta probabilidad de querer pelear, porque su carácter ha sido formado de esa manera, ha recibido marcas de pelea, ¿no? Por ahí hay personas que responden porque creció en un hogar donde le respondían de esa manera, ¿no? Yo me río porque, ejemplo, te comento esto y que sea de bendición para tu vida. Yo me crié en un hogar en donde no teníamos el hábito de saludarnos a la mañana, ni tampoco de saludarnos al irnos a dormir. Entonces cuando vine a la iglesia, por ahí me invitaban a comer a la casa de algunos hermanos, y yo veía que por ahí en esa casa los hijos le saludaban con un beso al papá, y yo decía, ¿y esto? Y por ahí antes de irse a dormir le daban un beso a papá. Nadie se iba a dormir si no le daban un beso a papá o a mamá. Y yo decía, qué raro todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi casa eso no sucedía. Nos levantábamos y cada uno hacía su vida, ¿verdad? Y aunque usted no crea, eso forma carácter, porque son marcas que uno ha recibido. Quizás este hogar se han acostumbrado a saludarse y en el mío no. Entonces era muy habitual en nosotros levantarnos y cada uno pasaba su día y ni siquiera se saludaba, ¿no? Y eso quizás puede llegar a afectar el día de mañana la vida adulta de la persona. Y uno tiene que ir entendiendo el carácter de Cristo, ¿verdad? Quiero hacer un cierre acá para poder terminar la idea en el próximo programa de lo que es el carácter de Cristo y que pueda ser de bendición para tu vida, como lo ha hecho para mi vida, ¿sí? Y poder seguir desarrollando este mensaje que ha sido muy nutritivo y poder entender por qué es importante diferenciar y que cuando uno viene a la iglesia entender de que uno ya viene, según la edad en la que usted ha llegado, ya viene con marcas de la vida, y que por qué es importante que ese carácter sea transformado. ¿Y cómo se transforma el carácter si no es a través de el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿no?
Eso es muy importante poder entenderlo. Seguimos en el próximo programa desarrollando este concepto poderoso. Espero que este programa haya sido bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga.